programa Dialogando. Hoy es sábado 26 de febrero del 2022. Se termina el mes de febrero así de rápido. Y bueno, el mundo nos preocupa y nos preocupa muchísimo Ucrania. Hoy, en su tercer día, ha amanecido entre bombardeos y misiles que viene siendo lanzado precisamente por Rusia. El mandatario ucraniano ha llamado a sus compatriotas a no deponer las armas porque ellos se están defendiendo, él precisa. La ONU, como tiene que ser, está abogando por el camino del diálogo, que es lo que todos ansiamos, es la mejor ruta para conversar, dialogar y evitar una crisis mundial. Muchos inclusive están hablando de la tercera guerra mundial. Hay un impacto económico, social, político y nos preocupa. Es gratísimo también saludarlo a Miguel Ángel Risco, es un destacado profesional. Ahora voy a decirles cuál es su hoja de vida. Bienvenido al programa. Les comento. Miguel Ángel Risco fue mi profesor de la segunda especialización en la Federico Villarreal. Disfrutamos de su clase magistral y lindos recuerdos. Hoy él está precisamente con nosotros para abordar un tema neurálgico, importante, si se quiere, cuando miramos a la comunicación política en estos tiempos. ¿Qué decir? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo enamoro, en el buen sentido de la palabra, a mis electores, regalando tuppers y fósforos? ¿O cómo convenzo que mi plan de gobierno es el ideal y que además mi probidad como ciudadano hace que voy a garantizar un trabajo eficiente en la municipalidad? Pero les cuento rápidamente, Miguel Ángel Risco es profesional en periodismo y comunicación estratégica, con amplia experiencia, ha desempeñado muchos cargos, he tenido que hacer un resumen en realidad, tanto directivos en asesoría y consultorías en la Presidencia de la República, en la Presidencia de Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco de la Nación, otras entidades, pero además también fue gerente comercial en la empresa peruana de servicios editoriales de Editora Perú, del diario El Peruano. Y a propósito, también está bajo la coordinación general y dirección de un importante evento que de ello precisamente también vamos a conversar. Buenos días, un gusto tenerlo en el programa. Gladys, para mí es un honor estar aquí en este programa Dialogando y creo que nos vemos casi después de 2 años, desde antes del inicio de la pandemia. Pero para mí es un honor, te digo, no solamente por la calidad personal y la preparación profesional, sino sobre todo en este programa que su nombre mismo lo dice, Dialogando, que no es más que la expresión misma de la democracia. Y además, sé que tu programa tiene una gran repercusión en diferentes localidades de Ancash, en donde yo estuve trabajando en alguna oportunidad 10 años después del terremoto del 70. Y además pude viajar, por ejemplo, a Axo, Chingas, Pomabamba, Siguas, he cruzado el río Marañón, te imaginas, en ese tiempo en Acémilas, y además he recorrido pues todo lo que significa el Callejón de los Conchucos, el Callejón de Huaylas. He pasado de Yungay a pie al otro lado hacia Yanama. Entonces, para mí es un honor referirme a una región, para mí tan importante, donde tengo gratísimos recuerdos. Por ejemplo, también cuando viajaba por el Callejón de Huaylas, tener que pararme en el puente de Marcará y escuchar las hermosas melodías de los hermanos Pacheco. Entonces, te imaginas el gran cariño que siento yo por la región de Ancash. Qué gratísimo. Y recuerdo precisamente, yo nací en el sismo del 70 en Michingas querido. Ahora la zona grandísima que exporta el choclo, un distrito con clima agradable. Qué bueno conocer, si así conocieran nuestras autoridades que postulan a algún cargo, tendrían una mirada global y
creo que harían una gestión ideal. Brevemente, y no podemos dejar de dialogar 1 minuto o 2 minutos respecto a lo que está pasando en Ucrania. Está en su tercer día entre bombardeos y pues familias enteras preocupadas por su situación. Hay mucha beligerancia de parte de Rusia. Desde nuestra mirada comunicacional abogamos siempre por el diálogo, pero esta se rompe. ¿Cómo ve un experimentado consultor profesional pues, que ha recorrido varias instancias gubernamentales? ¿Cómo ve ese tema que tiene una connotación política, social, económica? Es una expresión de cómo estamos en estos últimos tiempos de geopolítica y geoeconomía. Cuando países, por ejemplo, tan grandes como China, busca sin armas penetrar la economía de determinados países y ahora controla, por ejemplo, el 30% de la economía norteamericana. Rusia igualmente, inmediatamente después de la ruptura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando ingresa Putin, comienza justamente a tratar de recuperar algunas regiones, algunos países, como el caso de Ucrania, para captarlos hacia su órbita, la órbita antigua soviética que le encabeza en este momento Rusia. Pero también acá hay una situación geopolítica muy compleja que a veces desde nuestro punto de vista no podemos llegar a una conclusión correcta. Por ejemplo, ¿qué era Ucrania? Ucrania se supone que tiene un idioma propio, tiene una ideología propia y además en algún momento Ucrania se alió con los nazis, con Hitler. Entonces, y ahí, por ejemplo, asesinaron a buena parte de los millones de judíos que murieron en este tremendo holocausto nazi. Pero ahora, en los últimos tiempos, hay un buen sector de Ucrania que habla el ruso, que han nacido en Ucrania, pero se creen rusos. Entonces hay un conflicto interno que muy bien fue aprovechado el 2014 por Vladimir Putin y pudo en ese momento, digamos, separar a Crimea, una isla de Ucrania en ese momento, y ahora lo tiene prácticamente a su merced bajo control. Pero también hay otras localidades muy importantes de Ucrania que también están siendo alentadas para separarse de inmediato de la presidencia de este personaje que llega también a ser jefe de Estado y habiéndose dedicado durante mucho tiempo más bien a otro tipo de actividad como es la comedia. Pero ahora lo que estamos viendo es una guerra anunciada, Gladys, muy lamentable, porque ni siquiera Estados Unidos ha podido intervenir, ni siquiera la OTAN tampoco ha podido movilizar sus fuerzas, porque dicho sea de paso, Ucrania es tan independiente que no ha sido adherida a la Unión Europea y en consecuencia tampoco tiene el soporte de defensa, por ejemplo, por parte de las tropas de OTAN. Es decir, es síntoma de los últimos tiempos que estamos viviendo, en donde algunos países que se quedan fuera de un ámbito geopolítico determinado, como por ejemplo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se separó hace muchos años con la caída del muro de Berlín, y ahora, por ejemplo, también en los países mismos de América Latina, si no formas parte, por ejemplo, de una organización comercial, de una organización estratégica, entonces definitivamente no puedes más, porque ahora hay una interdependencia entre los países, desde más chiquito hasta más grande. Y por eso que las alianzas estratégicas son sumamente importantes. El último recurso que queda en este caso es la violencia, es la guerra, que eso es lo que está haciendo Rusia con Putin a la cabeza, donde por lo menos ya no son 100.000 soldados los que han enviado a combatir a la zona. Entiendo que ya se han sumado otros 150.000 que están justamente por entrar a la capital de Ucrania, que es Kiev. Entonces, y además hablamos que son 44 millones de habitantes, es decir, 10 millones más de lo que somos aquí en el Perú. Sí, muy interesante todo el panorama, ese zoom
que nos permite mirar si hoy día precisamente el mandatario de Ucrania pues ha asegurado que no van a deponer las armas porque están defendiendo su territorio, que prime la paz, el diálogo, porque esto salpica todo. Y en estos tiempos en el que la tecnología avanza, es increíble de que las armas sigan siendo elementos que estén en primer lugar para diezmar poblaciones. La población de a pie es la que sufre, es la que deja en orfandad a muchos de sus familiares. Gracias por esa mirada y por esa comunicación extraordinaria respecto al tema. Y vayamos a este tema que nos convoca. En el marco de su experiencia, ya se acercan las campañas electorales y es cuando pareciera que recién los candidatos empiezan a trabajar, o es decir, los movimientos políticos o los partidos, como que hay cierta debilidad desde su constitución, ¿no? Partidos que se agrupan para eventos como este, y eso deja evidencia también de que el candidato no se ha preparado, no se prepara. ¿Qué es lo que se busca a través del marketing político, Miguel? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es marketing político? En principio, Gladys, el marketing político es la ampliación de lo que significa el marketing, que todos lo conocemos como un asunto tradicional en donde hablamos de un mix de productos, precio, plaza y promoción. En este caso no vendemos productos tangibles, sino lo que se trata es de vender ideas. Pero esas ideas tienen que estar bien sustentadas, y aquí, como tú muy bien has señalado, estamos en una crisis política en donde ya no se sabe si, por ejemplo, algún partido que ha quedado de la derecha antigua, por decirlo de alguna manera, sigue siendo de derecha o ya se puso pragmático, ya se puso al centro o ya se puso a la izquierda. Porque en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, cómo Lourdes Flores Nano comenzó tratando de llegar a Lima Metropolitana, comenzó a defender el vaso de leche y todas las estrategias asistencialistas, cuando se supone que el Partido Popular Cristiano rechaza todo lo que significa populismo, pero por razones electorales justamente quería quitarle el capital político que tenía Susana Villarán, que finalmente terminó ganando las elecciones. ¿Qué cosa es lo que tienen y muestran ahora los partidos políticos? Una crisis total. Entonces, y eso además se evidencia cuando las diferentes encuestas y estudios de mercado, de opinión pública, como lo ha hecho, por ejemplo, con mucha seriedad el Instituto Nacional de Estadística del 2020, resulta que el 93.4% de la población peruana no cree en los partidos políticos. Lo que es más, lo rechaza. Pero, ojo, las expresiones en las urnas lo haces como con el hígado, ¿no? Con amargura, con el estómago, lo haces hasta con hambre, con ganas de vengarse de alguien. Por eso los resultados que tenemos, con una democracia que hay que sustentarla, con una democracia que se hace endeble en muchos de los casos, y además terminamos eligiendo equivocadamente a quien no deberíamos haber elegido. A veces pensamos en el mal menor y a veces tenemos que tragarnos el sapo de decir roba, pero hace obras, y ya sabemos lo que ha pasado. Gladys, este problema, este resultado que tenemos en el Perú, hace que cada año, imagínate, gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional en su conjunto, haga perder al Estado más de 23.000 millones de soles cada año por la incompetencia de sus autoridades, por permanentemente tener que estar pagando todo aquello que recibieron como dádivas para sus campañas. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que, primero, que el candidato, sea para alcalde, para gobernador, para regidor o para consejero regional, se pregunte ¿por qué quiero yo ser elegido por el pueblo? ¿Cuáles son las habilidades y competencias que tengo yo para poder atender los problemas que tiene mi ciudad, que tiene mi región? Y a diferencia también de las elecciones generales, esto viene a ser una elección vecinal, local y regional. No voy a elegir a un presidente de la República y en consecuencia la oferta electoral tiene que ser bien acotada para resolver y atender los problemas locales y regionales. Y eso es lo que a veces
el candidato comete el gravísimo error de querer resolver los problemas hasta del tipo de cambio del país. ¿Cómo visibilizamos esa oferta en la campaña? Lamentablemente tenemos brechas sociales, brechas educativas, tenemos a electores que viven a espaldas de la realidad, porque es eso, porque el Estado no los ve, los gobiernos regionales tampoco, aun cuando su territorio es mucho más pequeño, si hablamos a nivel nacional. ¿Cómo se construye esa cercanía, esa comunicación entre este candidato que muchas de las veces miente porque no cumple luego, ¿no? O sea, en cada discurso político, en cada cierre de campaña vamos a encontrar un listado de promesas, y que si se hiciera luego una evaluación, y no lo hacemos, en realidad los medios de comunicación debemos estar recordando, sucede que no cumplió. Primero, ¿cómo se construye una imagen de un candidato? Quien está detrás de él no hace magia, si no tiene precisamente el perfil, ¿no? El perfil como tal. ¿Es harto trabajo asesorar a un político? Es muy complicado asesorar a un político. Entonces, digamos, para empezar, si yo tengo cerca en mi entorno a alguien que quiere ser candidato para un distrito de Lima Metropolitana, lo primero que hay que preguntarle realmente es si él se cree seguro de ser una autoridad y si sabe para qué está postulando, qué cosa va a hacer como alcalde. Si alguien te dice, mira, yo quiero que cambien a los integrantes del gabinete ministerial, no, yo no te estoy preguntando de política nacional, yo te estoy preguntando de los problemas más puntuales de tu localidad, de tu distrito. Y si tengo que hablar con alguien que quiere ser candidato a un gobierno regional, evidentemente tengo que preguntarle efectivamente si sabe cuáles son los principales proyectos, por ejemplo, que han sido encarpetados, de esos hay muchos. Y además, si conoce bien o no cuál es el marco presupuestal que le ha sido asignado a la región los gobiernos anteriores, para tener una idea clara hacia dónde va. Pero si tú te das cuenta, Gladys, cuando los alcaldes debaten, y ahora que están, por ejemplo, a través de sus mensajes vía TikTok en redes sociales o a través de su Twitter, ¿de qué hablan? No hablan de sus problemas puntuales que hay que resolver. Hablan de temas nacionales, ya están solidarizándose algunos con Ucrania, otros con Rusia. Pero dime cuáles son los problemas puntuales que tú vas a resolver. Entonces, claro, lo que tú tienes que hacer es aprender, leer bien lo que está pasando en tu entorno. Por ejemplo, para eso es necesario elaborar un diagnóstico de la realidad local. Y eso es lo que nosotros queremos contribuir. Porque hay un reto, Gladys, a diferencia de las elecciones anteriores, que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto una suerte de camisa de fuerza a todos los partidos políticos. Ustedes tienen que hacernos llegar un plan de gobierno bien acotado con indicadores económicos sociales, porque de lo contrario sigues ofreciendo, engañas a la población y termina siendo un fracaso. Entonces, aquí hay un tema de planificación. Ahora, la Constitución no exige que sea un profesional, pero aún sabemos que hay personas honestas sin haber terminado ninguna carrera profesional. Hay personas que son proas sin haber, por supuesto, ejercido antes cargo político alguno. Pero ojo, es importante saber qué cosa tiene como respuesta. Si va a resolver problemas, por ejemplo, del comercio local, si va a resolver este problema que nos afecta a todos los peruanos, como es la inseguridad ciudadana, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Entonces hay la necesidad de un aprendizaje previo que en este momento se supone que tienen que hacerlo al entorno de los partidos, porque recién las listas definitivas se van a presentar en mayo. Entonces ahora están en una suerte de guerra interna, por decirlo de alguna manera, y tienen que de ahí salir los mejores cuadros de los diferentes partidos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aterrizar. ¿Para qué postulo? ¿Cuáles son los problemas que creo yo voy a resolver? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que los voy a comunicar? Gran parte de los problemas que tienen los candidatos es que precisamente no logran la empatía con el poblador
no logran conectarse con el elector, porque a veces o se muestra muy arrogante, porque si es un profesional que ha estudiado una maestría, ya quiere saberlo todo y de esa manera aplastar al resto. Falso. Aquí hay que ser tremendamente sencillo. La arrogancia le ha costado, por ejemplo, muchos votos a algunos candidatos. De repente ahí recordemos a Mario Vargas Llosa frente a Fujimori, y también tenemos a Alfredo Barnechea recientemente en las elecciones pasadas, porque rechazó la actitud del pueblo, porque rechazó con algunos gestos justamente lo que le gusta a la gente. Para que tú estés conectado con ellos, tienes que convivir con ellos, tienes que de alguna manera estar conectados con tus gestos, con tus palabras, con tus hechos. ¿Qué tanto pesa los gestos, ¿no? La expresión corporal? Muchos minimizan ese detalle, y más cuando hablamos de candidatos que algunos, es verdad, se disfrazan porque si yo soy andina me pongo la pollera porque lo siento y no por decir que soy precisamente para tener unos réditos y que voten a mi favor. ¿Qué tanto lee el elector, el ciudadano, la coherencia entre el discurso y la expresión corporal? Vamos con ejemplos claros, ¿no? Hugo Chávez, que en paz descanse, en Venezuela. ¿Cómo se presentaba él? Él decía que era prácticamente un líder bolivariano, es decir, todo el sueño de Bolívar él lo iba a hacer realidad. Entonces, ¿qué cosa proponía, entre otras propuestas para, valga la redundancia, para América Latina? Convertir a la América Latina nuestra en una unión de naciones bolivarianas. Le cambió de nombre a Venezuela y era, por supuesto, un país bolivariano. Pero ¿qué había detrás de la imagen, de la fotografía de Hugo Chávez? Bolívar. Todo el tiempo estaba Bolívar. Hasta la hora de su muerte estuvo Bolívar. ¿Ya? Entonces, los gestos junto con la imagen, el ícono, representa una suerte de mitología que se repite en la historia. ¿Qué cosa utilizó Alejandro Toledo? La chacana. Y él mismo decía que era un pachacute. Se vinculó justamente con la simbología andina. Quiso y lo logró ser presidente de la República, teóricamente representando un sector de la población, un sector andino, y él mismo decía que era de la tierra bendita de Cabana. Entonces no sé si podría ser el representante idóneo de ese pueblo, pero evidentemente utilizó para ganar ese tipo de simbología. Entonces, entre los gestos, el mensaje y el acercamiento con el pueblo, evidentemente te hace un candidato ganador. Pero la gente también se da cuenta cuando tú llegas con mentiras, cuando tú llegas con gestos que no son los que te corresponden. En consecuencia, eso también se paga al momento mismo de la votación. No hay nada mejor que ser auténtico, Gladys, que si un candidato puede tener inclusive algún defecto físico, puede tener alguna discapacidad, pero si de esa discapacidad hace una fortaleza, con toda seguridad, la gente va a votar por él, porque a veces ve más los valores que representa que cualquier tipo de defecto o de dificultad. Y vamos ahora llegando a hablar de este taller de marketing político para candidatos, ¿no? 2022. Entiendo que ya empezó esta importante jornada, que de hecho no deberían dejar pasar los que quieren ser autoridades y los que no también, porque necesitamos ir trabajando una carrera política para marcar posición política, inclusive en diálogos como este. ¿Cómo nace esta idea? Entiendo que ha ido trabajando permanentemente esa temática. ¿Cómo ha recibido el público objetivo esta gran iniciativa? Mira, Gladys, partimos, en mi caso, de una idea que vengo manejando desde hace 15, 18 años, cuando comencé a ser docente tanto en la Universidad Bausati Mesa, en lo que era comunicación institucional, también en los cursos especializados de periodismo, y además en la apertura se llamaba Taller de Propaganda y Marketing Político en una universidad particular de Lima. Entonces, gracias a Dios, tengo una buena cantidad de alumnos
que están trabajando en diferentes instituciones públicas y privadas y hasta en el extranjero. A propósito del anuncio del taller de marketing político para candidatos, he recibido el saludo de una alumna que también se va a incorporar a la plana docente, que trabaja en un municipio de Chile, en Santiago, y es justamente egresada de la primera promoción de esta universidad. No quiero mencionar el nombre para que no parezca publicidad, sino que justamente está trabajando al lado de un alcalde elegido popularmente, y ella ha sido la jefa de campaña y sigue siendo la asesora política. Entonces, para decirte... Siempre es bueno mencionar la universidad, porque finalmente de sus egresados, del éxito de sus egresados, también se suma el contento de quienes dirigen y de los que han sido sus maestros, ¿no? Eso es muy importante. Claro, entonces uno de los temas que justamente, Gladys, trabajamos es la construcción de la imagen del candidato. A veces una persona cree que es demasiado sencilla y no se cree competente para eso. Nosotros hacemos un análisis de sus capacidades, desde su propio temperamento, si es colérico, si es sanguíneo, si es flemático, o también desde el punto de vista del otro análisis que es el FODA, ¿no? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces nos acercamos justamente para decirle, ese es el marco teórico y el marco práctico que tú necesitas, primero para sacar ese talento escondido que lo puedes tener. Y la otra cosa, muchos de los candidatos no saben hilvanar ideas respecto de la solución a un problema que ha sido escrito por economistas, ingenieros, abogados, y que nunca terminan de entenderlo. Entonces a veces esos planes de trabajo quedan ahí para el olvido y lo guardan. Pero nosotros trabajamos también con el tema, y aquí es otro de los temas que hablamos sobre las estrategias de marketing político, en donde hablamos de la pirámide argumental. Debajo de la pirámide, ¿qué cosa está? La doctrina, la base política, ideológica de la organización política. Luego vas resumiendo y termina en un eslogan partidario. Entonces, ¿cuál es el eslogan que más puede estar conectando a ese candidato con la población? Acuérdate lo que ha pasado, ¿sí? Con hechos concretos siempre hablamos. ¿Cómo se posicionó Ollanta antes de ser presidente de la República en el 2011? En el 2006 postuló con esto que llamaba la gran transformación. ¿Y cómo se vestía él? Con un polo rojo. ¿Cómo ganó? Con un polo blanco. ¿Y qué dijo, qué puso para la segunda vuelta? La hoja de ruta. Entró en alianza con el empresariado nacional, con algunas organizaciones de centro-derecha, y fue encumbrado como presidente de la República. No estamos juzgando el resultado, si fue bueno su gobierno o no. Cómo es que fue elegido y cómo es que nosotros también, desde el punto de vista teórico-práctico, tenemos que decirle al candidato, tienes que ofrecer lo que realmente vas a cumplir. El lenguaje de los colores, todo implica. Percy, por favor, si puedes compartir las fotografías del flyer para que allí está, taller de marketing político para candidatos, aprende para ganar. Esto ya empezó hace una semana. Explíquenos, coméntenos cómo va, cuál es el horario, si todavía hay candidatos que quieran participar. Y estaba viendo también los nombres y la experiencia de los expositores. Así es. En realidad he podido lograr un equipo internacional, Gladys. Las clases comenzaron el martes 15 de febrero, pero estamos abriendo el ciclo de marzo, mientras terminamos con las 4 semanas del primer grupo. Estamos abriendo el ciclo de marzo, que comienza el 28, este lunes 28. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha inscrito para los horarios del lunes y miércoles y otro grupo de martes y jueves. Estos 4 días las clases son virtuales, de 19 horas a 22 horas, 7 de la noche a 10 de la noche. Ahí tienen ustedes el número del WhatsApp, que es el 954-645-515, y el correo es el taller de marketing político @gmail.com. Más bien, yo, si quieres, hago una oferta para ti, Gladys, que los primeros 5 que se comuniquen contigo y que quieran seguir el curso, les hacemos un descuento especial. Son 32 horas de clase. Sí, dime, Gladys. Excelente, sí, quería comunicarme, por favor, Percy, si vamos a ir
ubicando. Allí tenemos el ciclo de marzo, efectivamente, es el número, el 954-645515, gracias por agrandarlo. 32 horas de teoría y práctica, lunes y miércoles, martes y jueves. Es decir, si quieres ser autoridad, tiene que invertir. He visto que el costo por inversión con ponentes internacionales va a la par. Se tiene que invertir, se tienen que preparar para ser ganadores. Vamos con la fotografía de los expositores, por favor. Y agradecerle, pues. Fíjate, Gladys, hay algo importante. Si me permite decir la inversión, ¿ya? Son 32 horas de clase y estamos cobrando 500 soles. ¿Ya? Porque habíamos puesto una cifra mayor de 1.000 soles y luego dijimos, bueno, por lanzamiento, 500 soles. Que eso significa solamente 15 soles 60 por hora. ¿Ya? Y yo te digo, por hora 15 soles 60. ¿Ya? Pero normalmente cuando nosotros, por ejemplo, somos convocados por partidos políticos o por candidatos y nos dicen necesitamos una asesoría, por 2 horas a veces cobramos 100, 200 dólares. Entonces, lo que estamos haciendo justamente con este grupo de profesionales, por ejemplo, Pablo Rojas Díaz de Argentina, Jorge Serrano Vallejo de Ecuador, Flavio Morales de México y Rafael Pérez es peruano que vive en Barcelona, lo estamos haciendo así de corazón abierto porque estamos sembrando algo que es importante, Gladys. En principio, lo que queremos es compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. En mi caso, tengo 40 años de comunicación política y, bueno, seguramente a algunos no les puede gustar, pero he participado en la elaboración de discursos de los presidentes de la República, Alan García, por ejemplo, en su gobierno, su primer gobierno, también el del mismo Pedro Pablo Kuczynski, de Alejandro Toledo, de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque siempre han tenido los presidentes que acudir a quienes sabemos un poco de comunicación política, que lo hemos adquirido además en las calles y seguimos caminando las calles, seguimos haciendo periodismo. Y ahí, por ejemplo, yo soy parte también de esa alma mater que es la Universidad Bausati Mesa y por supuesto también militante o integrante de la Asociación Nacional de Periodistas, a mucho orgullo. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros, una gran contribución a la formalización de las campañas electorales, la profesionalización, porque hay un gran defecto, Gladys, que seguramente tú también te has dado cuenta. A veces un candidato, alcalde o gobierno regional, llama a su amigo, a su sobrino, de repente a su ahijado, que se ha comprado una cámara fotográfica. Dice, tómeme la foto. Ya le toma la foto. La pregunta es, ¿y ese será su mejor ángulo? ¿Esa será la foto vendedora? ¿O de repente no le sirve absolutamente para nada? Igual, mira, quiero hacer el logo de mi partido. Claro, hacen cualquier cosa y lo presentan como el logo. Mira tú cómo son los logos de algunas organizaciones políticas que definitivamente a la hora de la elección la gente trata de eliminar de su recuerdo y a la hora que ve dice, bueno, ¿por qué voy a votar por este partido? Y ese gran problema existe también cuando, por ejemplo, alguien puede tener un gran prestigio personal, pero no va con el símbolo. Nadie sabe a quién representa. Y eso ha pasado muchísimas veces. De repente tiene un mejor posicionamiento, un mejor recuerdo en la población como nombre, como apellido o como apodo, pero no lo vinculan con un determinado partido. Eso es lo que nosotros queremos enseñar en este taller. Muchas gracias por su presencia y sin duda quienes nos están siguiendo a través de las redes y en Huaraz desde Cable Andino, Canal 3, tomen nota, pasen la voz a sus vecinos, amigos que quieren postular, porque siempre encontramos otro tema. También yo lo voy a invitar para una próxima cita para hablar cómo manejamos o cómo nos exponemos en los medios de comunicación, cómo manejamos las redes, el discurso que comparto es adecuado, el complemento ideal con las acciones, todo ello, a ver si le comprometemos para que pues en algún momento de su tiempo coordinamos y lo tenemos nuevamente en el programa. Muchas gracias por su presencia y éxito en este importantísimo taller que va a formar, de hecho, políticos. Esperemos que hagan buena gestión.
Muchas gracias, Gladys, por esta invitación, con un especial cariño también a toda la tierra de Ancash, Callejón de Huaylas, Callejón de los Conchucos, y más aún tu tierra que yo he conocido, Chingas, ¿no? Justo cuando de repente estaba naciendo. Entonces, con gran cariño, tengo familiares todavía en Huaraz, de modo que siempre con mucho aprecio y trataré de viajar cuanto antes. La misma Karen Iso, que trabajó conmigo en la dirección de comunicaciones del MINSA, ella era parte de mi equipo de trabajo, así que también es un buen referente de la comunicación política en Huaraz, así que un abrazo también para ella. Muchas gracias, Gladys, y solamente te digo una invitación: todos aquellos que se comuniquen con tu programa, con Dialogando, se comuniquen contigo, por favor, a través de tu correo, tú me haces la referencia y yo les haré un descuento especial tratándose de tu programa Dialogando. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a pedirle a Percy que publique nuestro correo, gladysoma20@gmail. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.